En esta unidad vamos a analizar sucintamente el Acuerdo de París. En primer lugar, haré una breve contextualización explicando cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que se necesitaba en ese acuerdo, para seguidamente apuntar lo que yo entiendo que son grandes carencias que tiene este acuerdo y también apuntar cuáles son sus principales fortalezas. Terminaré con unas breves conclusiones. Bien, desde que se creó el Programa Mundial del Clima en 1979 se han ido produciendo una serie de hitos, algunos de los cuales están reflejados en esta gráfica, sobre todo en el conocimiento de la realidad climática. A partir de la creación del IPCC en 1987 se han ido produciendo una serie de informes que alertaban de la situación climática y paralelamente se han ido produciendo unas negociaciones climáticas que tenían el objetivo de poner coto a esta situación de la que nos alertaban los informes, ¿no? Sin embargo, vemos que en 25 años de negociaciones climáticas las emisiones no han parado de crecer y que son ahora más altas que nunca. Es decir, llegábamos al Acuerdo de París con un historial de fracaso en las negociaciones climáticas y con la urgencia de encontrar un acuerdo finalmente que pusiera ya coto de una vez a la situación desmedida en la que nos encontrábamos con las emisiones. Además, la magnitud del reto que había para París era muy grande. La ciencia nos hablaba que necesitábamos unas reducciones de entre el 40 y el 70% para mitad de siglo, para a final de siglo ir hacia una descarbonización total. Y, por tanto, con estas necesidades en la mano es con las que tenemos que evaluar la validez o la importancia del Acuerdo de París, ¿no? En este contexto llega París, que es el primer gran acuerdo de todos, es firmado por 195 países y además es ratificado en un tiempo récord. En noviembre de 2016 ya estaba ratificado, menos de un año después, y además están incluidos los principales emisores. Esto es una cosa importantísima. Estaban China y Estados Unidos, que conjuntamente computan por el 45% de las emisiones globales, ¿no? Es un acuerdo de todos en el que todo el mundo tiene que hacer contribuciones de reducción. Bien, ¿qué grandes cosas faltan, a mi juicio, en el Acuerdo de París? Bueno, en primer lugar, faltan los combustibles fósiles. Hay un acuerdo unánime, un entendimiento común de que los combustibles fósiles son la principal causa de cambio climático. Sin embargo, extrañamente, en el Acuerdo de París ni siquiera se mencionan, no aparecen mencionados en el texto. Esto cuando la ciencia nos dice claramente que si queremos dejar de emitir CO2, lo que tenemos que hacer es dejar de quemar combustibles fósiles y, por tanto, no extraerlos, dejarlos en el subsuelo. De hecho, algunos trabajos aterrizan el reparto, ¿no? Diciendo que hay que dejar un 33% del petróleo, la mitad del gas y hasta el 80% del carbón. Claro, también es verdad que esto es una industria altamente subsidiada con dinero público. La industria del gas y el petróleo y el carbón recibe cuantiosas subvenciones de dinero público cada año por parte de los gobiernos. El FMI en 2015 hizo un estudio que apuntaba que eran más de 5 billones de dólares los que se daban en dinero público a estas empresas, ¿no? Pues el Acuerdo de París ni siquiera hace un guiño o una invitación a los países, a las partes del convenio, a reducir o eliminar estos subsidios, ¿no? Otra cosa ausente importante es la aviación y la navegación marítima internacional. ¿Qué pasa? Que estas emisiones, las de estos dos sectores, no se le imputan a nadie hoy día. Es decir, están en tierra de nadie, nadie se hace responsable de ellas y no se computan en las promesas de reducción, nadie se hace cargo de ellas, cuando realmente son un sector muy importante. Conjuntamente, los dos sectores tienen un nivel de emisiones similar al de Reino Unido y Alemania juntos. Y si se continúa con la tendencia actual, se prevé que para 2050 un total de casi el 40% de las emisiones globales se deberán a estos dos sectores. Bueno, hay que, claro, entender que tocar la aviación y el transporte marítimo es tocar la médula espinal del sistema económico, porque es tocar el comercio, ¿no? Estos dos sectores son fundamentales para que el comercio funcione, ¿no? Pero realmente una reducción o una regulación de estos dos sectores pasa indefectiblemente por una reducción de su actividad. Y esto explica un poco por qué el Acuerdo de París no se atreve a entrar a esto, pero es una cosa que al fin y al cabo es mirar para otro lado y es una cosa que habrá que hacer. Otra cosa que no tiene el Acuerdo de París es un objetivo numérico de mitigación. Es decir, no se dice hay que reducir tanto o no podemos pasar de estas emisiones, ¿no? Tampoco se da una fecha del momento clave en el que, a partir del cual tienen que empezar a reducir las emisiones. Es decir, no se da una fecha de cuándo tenemos que hacer pico en las emisiones. Cuando hacer un pico en las emisiones hoy no es lo mismo que hacerlo dentro de 20 años, ¿no? El momento en que se haga el pico va a determinar el ritmo anual de decrecimiento en emisiones al que nos vamos a ver obligados para cumplir
el objetivo de los 2 grados. Y además, posponer el pico muchos años puede obligarnos a ritmos de decrecimiento de las emisiones que pueden no ser técnicamente posibles, ¿no? Como digo, tampoco establece una cantidad máxima a la que se puede llegar. Lo que establece como objetivo es alcanzar un equilibrio entre lo que se emite y lo que se recaptura. Es decir, podemos pasarnos en emisiones siempre y cuando en la segunda mitad del siglo nos comprometamos a recapturar ese CO2 de la atmósfera. ¿Cómo se recaptura ese CO2 de la atmósfera? Mediante lo que se llaman emisiones negativas, que se apoyan eminentemente en toda una serie de tecnologías que aún a día de hoy son hipotéticas y especulativas, que no se sabe si van a ser posibles y que, de serlo además, entrañarán riesgos en absoluto desdeñables. Otra cosa que no tiene el Acuerdo de París son sanciones. Es decir, es obligatorio hacer promesas de reducción, pero no es obligatorio cumplir con esos objetivos que cada uno se marca. O sea, no hay sanciones en caso de que no se cumpla. ¿Qué sí tiene el Acuerdo de París? Bueno, en primer lugar tiene un sistema de rendición de cuentas transparente que permite controlar de forma internacional, monitorizar las promesas que cada país está obligado a hacer. Cada país tiene que hacer unas promesas de reducción. Esas promesas son monitorizadas en un sistema de rendición de cuentas internacional y a la luz de esa revisión esas promesas tienen que ser mejoradas. Es decir, es un sistema de gobernanza en el que se pierde miedo a compartir la información y tiene un ciclo de revisión que se reproduce cada 5 años. De momento, la primera revisión de las promesas hechas por los diferentes países tendrá lugar en 2018 y a la vista de esa revisión, pues los estados tendrán que mandar nuevos planes de reducción mejorados para así reducir las emisiones, el monto total de emisiones, ¿no? Esta nueva fecha para enviar los nuevos planes será 2020, en 2023 habrá una nueva revisión y nuevamente en 2025 será la fecha límite para enviar los nuevos planes, es decir, se va reproduciendo cada 5 años. Bien, otra cosa que sí tiene el Acuerdo de París es un buen objetivo de temperatura. Realmente hasta entonces veníamos hablando de los 2 grados de temperatura a final de siglo, pero realmente el objetivo de París introduce la posibilidad o el objetivo de proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura aún por debajo, aún por debajo de 1,5 grados de temperatura, que es una demanda histórica de muchos países, sobre todo países vulnerables como las islas que quedarían anegadas, etcétera, porque 2 grados es de media en la temperatura de la Tierra, es una temperatura que ya condenaba a la muerte a millones de personas y además 1,5 es la cifra manejada por muchos científicos como la cifra de seguridad que no debería de sobrepasarse, porque si se sobrepasa estaríamos en riesgo de cruzar determinados tipping points o umbrales en el sistema climático que harían que este se desbocara. Claro, esto es un objetivo que es bueno, pero que es un brindis al sol, porque si miramos las contribuciones de las promesas de reducción que han hecho los países hasta la fecha, pues vemos que nos dirigimos a niveles de calentamiento de entre 2,7 y 3,7 grados centígrados, según los estudios que se manejen, algunos de los cuales he puesto en esta tabla. Otra cosa que sí tiene el Acuerdo de París es el compromiso de financiación, es decir, los países, queda claro en el Acuerdo de París que los países desarrollados tienen que hacerse cargo de la financiación, de financiar los planes de transición hacia unas sociedades bajas en carbono en los países en desarrollo, tienen que hacer la transferencia de tecnología, tienen que financiar la adaptación, etcétera, ¿no? La contribución de los países en desarrollo, sin embargo, es voluntaria. Por tanto, esto es importante, lo que pasa es que, lamentablemente, no se establecen sanciones si no se cumple con las promesas de reducción que se hagan. Otra cosa importante es que dice que tiene que haber un equilibrio entre la financiación dedicada a mitigación y adaptación, cuando actualmente está muy volcada hacia la mitigación, ¿no? Sin embargo, el Acuerdo de París no logró aumentar la cifra que ya se venía manejando en el Fondo Verde del Clima de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 y la siguiente COP, la COP22 en Marrakech en 2016, tampoco logró aumentar esta cantidad. Concluyendo, podemos decir que es un buen acuerdo en el sentido de que es un acuerdo de todos, que tiene un buen espíritu, pero que, sin embargo, es un mal acuerdo porque no tiene los mecanismos para hacerse efectivo. Es decir, no tiene garantías de poder cumplirse y se apoya demasiado en la voluntad de los Estados de ir por la buena senda. En segundo lugar, no está basado en la ciencia, porque con las promesas que hay actuales sobre la mesa nos dirigimos a niveles de calentamiento que condenan a la muerte a millones de personas. Tampoco está basado en la equidad, porque no se hacen contribuciones basándose en la responsabilidad histórica en el problema, sino que cada uno ofrece lo que quiere. También es peligroso porque deja la puerta abierta a caminos como la geoingeniería para conseguir esas tecnologías, digamos, que son hipotéticas todavía a día de hoy, para conseguir las emisiones negativas. Son tecnologías de geoingeniería que son muy peligrosas. Por otro lado, tampoco garantiza la financiación necesaria y, finalmente, permite seguir emitiendo y posponer la solución del problema, permite seguir emitiendo en tanto en cuanto no le pone un tope a los combustibles fósiles.
Por tanto, la situación post-París es una situación incierta. En la COP siguiente, la COP22 de Marrakech en 2016, a pesar de haber llegado Trump a la presidencia y haber anunciado que quería cancelar el Acuerdo de París y haberse rodeado en su equipo de negacionistas, bueno, parece que la voluntad política internacional era la de seguir adelante y no dejarse, digamos, arrollar por esta situación. En ese sentido no fue un retroceso respecto a París, pero tampoco fue un avance, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que ver qué nos depara el futuro, porque el tiempo de reacción es escaso y, como hemos visto, la magnitud del reto es enorme.